cuántico, salto cuántico, podcast de Asana Coach. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te doy un gran abrazo de bienvenida, sea donde sea que estés, en el lugar del mundo en el que estés, en el momento en que tú estés escuchando esto. Te mando un gran abrazo y te doy la bienvenida. Feliz de que estés acá conmigo y que vayamos a sumergirnos en otro tema interesante en donde siempre intentamos unir ciencia con espiritualidad. Esa mezcla explosiva, muy potente, que puede cambiar vidas, dado que son dos áreas del humano que realmente cuando se juntan se potencian y se elevan a la máxima realidad. Así es que bienvenido, bienvenida. Espero que estés muy bien haciendo lo que te gusta. Espero que estés siendo una buena semana, un bonito día. Y siempre es un buen momento para hacer una pausa, para dejar allá el mundo afuera, el mundo exterior, el mundo de las preocupaciones. Y ya sea que estés caminando por un parque, en tu auto, o en tu trabajo, donde sea que estés escuchando esto, hacer una pausa en tu vida para reflexionar, para tomar decisiones, para poder retroalimentarse, dado que el vértigo de esta vida moderna muchas veces no nos deja reflexionar, no nos deja tener esas instancias de clarificación para poder tomar decisiones, para poder perfilar hacia dónde voy en la vida. Incluso más allá. ¿Qué vine? ¿Qué estoy viviendo? Podría no estar viviendo. Podrían pasar millones de cosas. ¿Por qué están pasando las que me están pasando? ¿Por qué la vida está tomando esta forma alrededor mío? ¿Por qué me llegan estas señales? ¿Por qué me aparecen estas cosas recurrentemente? ¿Tengo yo algún papel, algún rol en esta obra de teatro o simplemente tengo que dejarme guiar y tengo que ser un papel en el viento que no puede hacer nada por influir en la realidad externa? Tantas preguntas, ¿no? A propósito de eso, tantas preguntas de este estilo y otras que vamos respondiendo en el proceso al que te invito, Experiencia. Experiencia es un proceso maravilloso que por muchos años quise sacar a la luz para acompañar a personas a hacer cambios de vida. Es un proceso en donde hablamos mucho de espiritualidad, mucho de física, física cuántica, metafísica, cosmología. Es un proceso donde unimos estos mundos para poder sacar esa flor que tú traes a este planeta, para poder cambiar los paradigmas mentales, para poder cambiar el pasado y el futuro. ¿Cómo es eso, Álvaro? ¿Se puede cambiar el pasado? ¿Cómo puedo crear en esta realidad? ¿Cómo puedo atraer las cosas sin tiempo, espacio? ¿Cómo la física me puede ayudar a entender qué quiero hacer en esta vida? Leer señales, construir mi destino y muchas otras cosas, perdón. Y muchas otras cosas que van a ir apareciendo en el proceso que son únicas para ti. Es un proceso individual que te invito a conocer. Los cupos están abiertos, te puedes sumar y realmente creo que va a ser un viaje espacial increíble que puede ser que sea un antes y un después para ti, como lo está haciendo para todas las personas que están viviendo este proceso. Es un proceso que tiene dos niveles, el nivel básico o inicial y el que he llamado nivel avanzado o el segundo nivel. Y realmente creo que va a aportar mucho a tu vida. Así que estás invitado a sumarte. Contáctame por interno si quieres saber más o detalles administrativos o lo que sea. También te invito a visitar mi Instagram, Asano Coach. Ahí está este proceso y también el tradicional coaching en nutrición integrativa que ya vengo haciendo por 7, 8 años, en donde acompaño a personas a hacer cambios de hábitos brutalmente positivos para toda su vida, hasta el último día, hasta que seamos abuelitos
pero no el típico abuelito ahí con el bastón apenas pudiendo pararse de la cama, sino que esos abuelazos, no sé si existe esa palabra, pero esos abuelazos que hasta el último día, a los 90, a los 100, andan caminando, corriendo, andando en bici, bailando, cha, 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 cumbia, lo que tú quieras. Si quieres bailar reggaetón hasta los 100, bueno, es problema tuyo. Y hacer todo lo que quieras hacer y no estar postrado, no estar lleno de pastillas o enfermedades que te invaliden, porque la vida se trata de vivirla y para eso necesitas buenas condiciones, sobre todo cuando los años avanzan. Así que ese proceso, hábitos científicos, nutrición, deporte, hábitos en general distintos de nutrición y deporte, también los vemos. Ayuno, suplementos, bueno, hay un montón de cosas que estudiamos y vamos paso a paso, semana a semana, construyendo todo calculado para que las personas den un vuelco en su vida increíble. Y lo que empieza a pasar con las personas cuando cambian sus hábitos, ni te cuento, compadre, ni te cuento. Ahí tienen los testimonios, tanto escritos como grabados en mi Instagram. Es alucinante, yo me llego a emocionar. Llevo años haciéndolo y aún me emociono cuando veo que las personas no tan solo bajan de peso, se sienten mejor, dolores de cabeza que se van, alergias que remiten, sino que empiezan a tomar decisiones de vida, empiezan a cambiar, empiezan a soñar, generan proyectos, se atreven. Es muy bonito. Así que te invito. Y también te invito a ver los cursos grupales que entrego durante el año, que están ahí también. Cursos del cerebro, de la salud mental, emocional, rendimiento, longevidad, intestino, para bajar de peso, entrenamiento de elite, pero para todos. Este es el último curso que saqué en donde la ciencia última de vanguardia del deporte la traemos con pera y manzana para que cualquier persona pueda aprenderlo, entenderlo y finalmente vivirlo. El entrenamiento nos puede hacer muy bien, pero también nos puede hacer muy mal, o puede al menos no entregar los resultados que queremos si es que no estamos haciendo lo correcto. Así que aparte de aprender cuál es el entrenamiento o los patrones de entrenamiento que debes seguir, también vas a aprender mucho de biología, de tu cuerpo, de las células, información que siempre es maravillosa. Dicho eso, hoy quiero traer un tema a colación que yo creo que es como de los primeros temas que la gente empieza a intuir cuando se interna en el mundo espiritual. Cuando la gente está cansada de su vida, busca respuestas, busca una guía. Tanta gente hoy en día metiéndose a talleres, tomando cursos, leyendo libros, desde el yoga, que a lo mejor alguien lo puede relacionar con una disciplina más física, pero todos sabemos que no, ¿cierto? Que también es mental, emocional, espiritual. Pasando por leer libros, hasta talleres, o simplemente la gente que empieza a hacer preguntas en su vida, ¿no? Como, ¿me gusta esto que estoy haciendo? ¿Soy feliz con esta persona con la que vivo? ¿En qué momento de mi vida voy a lanzarme con ese proyecto que tengo en mente hace años? Eh, ¿Quiero vivir en esta ciudad o me quiero cambiar? Ya esos son pequeños, grandes actos espirituales. Porque al final la espiritualidad trata, en la práctica, más o menos, tomando y restando, espiritualidad trata de vivir la vida que venimos a vivir. Vivir la vida y los aprendizajes que venimos a vivir. Despertar a que podemos ser felices, despertar a que podemos crear nuestra realidad soñada. Vivirla antes de irnos de acá, ¿cierto? O sea, cuando nos morimos a lo mejor la sabemos todas. Volvemos a ser los maestros que somos eternamente. Forever and ever. Pero la gracia de hacerlo mientras estamos acá, ¿cierto? Mientras estamos acá viviendo esta vida, poder despertar y poder empezar a manejar las energías, despertar a los mecanismos de esta realidad y poder traer la experiencia que vinimos a vivir, pero traerla a lo concreto, a lo terrenal. La espiritualidad no es solo allá en las nubes, porque si es por eso nos quedamos allá y no bajamos a este plano. Si somos tan maestros, ¿para qué bajamos? Bueno, bajamos exclusivamente o derechamente
a crearlo acá. Es como cuando tú vas a un paseo por el bosque, ¿no? Si yo te diera el mapa del bosque, te mostrara fotos de otras personas que han ido al bosque, te hiciera un recorrido virtual incluso por el bosque. Yo voy con una cámara y te lo voy mostrando. Te digo lo que vas a ver, te explico todo lo que va a pasar. ¿Reemplazo tu experiencia? Tú dirías, ok, Álvaro ya me mostró todo, entonces no necesito ir. Me quedo en la casa viendo Netflix, total, ya conocí el bosque. No, po. Todos estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Esa persona no le basta con ver fotos, con tener un tour virtual. Quiere estar en el bosque, quiere sentir los pajaritos, quiere sentir sus pasos como van entrando en un trance, un paso tras otro, sumergiéndote en esa otra dimensión del bosque, sintiendo los rayos que se filtran por la hoja, el olor, la humedad, la paz que te inunda, esa energía invisible que empieza a envolverte de los árboles, de la naturaleza en general. Lo que tú quieres es la experiencia. No te sirve que yo te mande fotos. Entonces, cuando estamos en el otro plano espiritual, ya sabemos todo. Pero eso no reemplaza la experiencia. Eso no reemplaza el estar acá, viviendo esta realidad. Y que se nos olvida, se nos olvida. Y que nos da miedo, nos da miedo. Y que nos perdemos en el camino, nos perdemos y nos llenamos de ansiedad intentando construir todo nosotros. Creemos que nosotros tenemos que construir toda esta vida. Tremendo peso. ¿Tú te imaginas tú tener que construirlo todo? Piénsalo un segundo. Nos queda grande construir una casa y vamos a construir una vida. ¿De verdad tú crees que bajaste a construir tu vida? Si alguien cree que vino a construir su vida, yo creo que, wow, te deseo suerte. Quizás nosotros no vinimos a construir nada, está todo construido, ya está todo armado. Nosotros vamos a armar todas las mecánicas infinitas que existen. Tú sabes que cualquier detallito en un lugar del mundo puede generar un efecto dominó, lo que llaman el efecto mariposa. Tú no sabes todas las interrelaciones. Quitas una especie o botas un árbol o eliminas un río y eso tiene un efecto dominó en todas las especies, los insectos, las aves, que después van a migrar a otros lugares, que van a cambiar a lo mejor la vegetación alrededor, que eso va a cambiar el clima, va a generar otra lluvia en otros lugares, va a generar sequía en tal o cual lugar, que después cambia la dirección y la potencia y las presiones del aire, de las capas más altas del planeta, y eso termina generando cambios de clima en otros lugares, más incendios, más fríos los inviernos en otro continente, por lo tanto, migraciones de personas en otros países, en otros continentes y podría seguir hasta mañana. Y tú vienes a construir todas esas interrelaciones, tú vienes a construir una vida. ¡Wow! Te aplaudo de pie. ¿No será que tenemos que acoplarnos a ese orden? ¿No será que el orden ya está y que lo que venimos nosotros a hacer es a vivir esa experiencia dentro del orden? ¿No será mucho peso echarse encima la responsabilidad de construir una vida? Esa vida ya la construiste, ya la diseñaste estando afuera de este sistema y cuando te sumerges acá ya está construida. Lo que tú vienes es a vivir la experiencia. Así como el bosque ya está construido, tú te imaginas a alguien, qué chistoso, ¿no? Alguien que dijera, mañana voy a ir a hacer un trekking, pero no voy a hacer el trekking de ir a caminar, voy a ir a hacer el trekking. Voy a ir a construir el bosque. Voy a ir a construir los árboles, la tierra, los microbios, voy a construir todas las bacterias, millones y millones, más que estrellas en el universo, las voy a ir a construir yo ahí en ese lugar. Voy a ir a construir la arena, las piedras, las rocas, los ríos, voy a ir a construir yo el trekking. Sería, pero va a matarse de la risa, ¿no? Esa persona lo que hace no es ir a hacer el trekking, va a vivirlo. Va a vivir la experiencia de todo ese orden que ya existe. Millones y millones de insectos, millones y millones de microbios, millones y millones de pajaritos que pasan por ahí, millones y millones de hojas que crecen de millones y millones de árboles y tú vas a ir a construir el trekking. Lo mismo con la vida. Tú vienes a vivir una experiencia, no vienes a construirla. Bueno, oye, un gran tema, que no es el tema que tenía pensado exactamente para hoy, venir a construirlo, venir a vivirlo. Quizás vamos a hacer un capítulo de eso. Pero tiene que ver igual porque cuando uno se sumerge en el mundo espiritual,
uno lo que empieza a intuir, lo primero es que hay un orden invisible. Hay algo más allá que no estoy viendo. Hay otra dimensión. Llámale como quieras, pero hay algo que no es de acá. Hay algo que no es de esta materia. Hay un espíritu, un alma, energía, dimensión. Llámale como tú quieras, pero hay algo que no estoy viendo. Y que si empiezo a incorporar ese mundo no visible, no quizá audible, no olfateable, aunque hay gente que desarrolla la capacidad quizás de empezar a verlo y a sentirlo, pero si yo incorporo ese otro mundo invisible que se supone que da origen a este, me va a ir mejor. Básicamente esa es como la premisa de la gente que se sumerge en el mundo espiritual. Que empiezo a conectarme con el mundo invisible, el más allá, el que da origen a esta realidad, entonces me voy a alinear con un orden mayor y me voy a alinear con lo que tiene que pasar y me va a empezar a ir mejor. Yo no veo a nadie que se empiece a conectar con el mundo espiritual para que le vaya peor. Voy a ir a hacer yoga para que me vaya peor. Voy a leer libros de autoayuda o de espiritualidad para que no me resulten las cosas. Yo no conozco a nadie que haga eso. Entonces, todos intuimos en algún momento de la vida que hay un orden mayor. Y la física y la ciencia también lo sabe. Fíjate que hubo un personaje llamado David Bohm, un maestro intuitivo, adelantado a sus tiempos, que fue de los primeros que empezaron a sospechar que hay un mundo detrás, invisible, dando forma y orden a este mundo visible. Él fue de los primeros que indagó en el mundo de la física cuántica. Y David Bohm acuñó el término o los términos orden implicado y orden explicado. ¿Qué decía él a grandes rasgos? Que hay un orden invisible tras bambalinas que le da la información, la coherencia, el orden a todo lo que vemos. Y ese orden invisible, esos patrones, esas mecánicas invisibles que no podemos descubrir y que no podemos acceder con fórmulas, él lo llamó el orden implicado. El orden implicado y algo más allá, lo que me puedo alinear. Y el orden implicado, decía él, da origen a la materia, a esta realidad tangible, visible, que sería el orden explicado. Entonces, él ya vislumbraba dos mundos. Él no fue el primero, por supuesto. Uno puede ir a Descartes, que yo antes lo miraba con otro ojo, y hasta que descubrí que él, justamente él decía, hay un mundo invisible de la conciencia, de la mente, que se ancla y trabaja a través de la materia. Cuando él separa mente de cuerpo, no lo hace desde un afán segmentario, partidista, de que la mente no tiene, o el espíritu no tiene cabida, solo el cuerpo, que era lo que yo de manera ignorante pensaba muchos años atrás, sino que Descartes lo que hace es que se da cuenta que hay dos mundos. Y lo valoro. Y así muchos místicos de los inicios de los tiempos siempre hablaron, chamanes, culturas, tribus, que hay un mundo invisible que está dando orden, coherencia a todo lo que vemos. Y tenía que ver con lo que te estaba hablando también, porque hay un orden que maneja que todo funciona en un bosque, en el ecosistema, que los animales fluyan y todo comulgue y que tu cuerpo funcione y que cada una de tus 50 billones de células haga lo que tiene que hacer, leyendo cada uno de tus 20.000 genes, despertándolo en los momentos necesarios, confluyendo las distintas hormonas, neurotransmisores, péptidos, que hacen que tu intestino haga algo mientras tu cerebro hace otra cosa, mientras tu corazón, mientras tus pulmones. Hay un orden. ¿Te imaginas tú tuvieras que estar preocupado de mover cada partícula dentro de tu cuerpo? Es que nos volvemos changos. Entonces, lo que David Bohm, maravilloso físico, llamaba orden implicado. Ya en nuestros tiempos también hay muchos pensadores que siguen hablando de lo mismo. Leí el otro día un libro de Deepak Chopra, que a quien conozco de hace muchos años y seguramente tú también, y él habla de lo circunscrito y de lo no circunscrito. O sea, nosotros estamos viviendo una realidad circunscrita con un yo circunscrito, este yo material, físico, humano, está circunscrito, o sea, está acotado, pero también nosotros somos al mismo tiempo un yo no circunscrito, o sea, que está fuera del tiempo-espacio,
que sabe lo que vino a hacer, que tiene todas las posibilidades, que vive en un mundo de infinitas posibilidades y que a través del yo circunscrito está operando acá. Pero cuando el yo circunscrito, el de acá, se alinea con el afán, la intención, la experiencia que vino a vivir el no circunscrito, todo fluye mejor. Nuevamente, el mismo relato, el mismo patrón detrás. Y nosotros sabemos que hay distintas capas del ser. Al menos la más básica, la separación más básica, es la que nosotros mencionamos como el cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma es la separación básica que a lo mejor uno hace al inicio cuando está comenzando con el mundo espiritual, ¿no? El cuerpo es lo que opera acá. El cuerpo opera acá en este plano y tiene funciones en este plano. La mente es la que da origen a los pensamientos, a las ideas que después motivan el movimiento del cuerpo humano, ¿cierto? El pensamiento que da origen se estructura en la mente. La mente tiene neuronas, patrones que conectan por sistema de nervios, el sistema nervioso, y da origen al movimiento del cuerpo humano o a las distintas funciones del cuerpo humano. Pero después hay otra capa que es el alma. Cuerpo, mente, alma. Y el alma es la que genera el orden que después se traduce en mecanismos de la mente. La mente, el cerebro es un mecanismo que ocupa el alma. Entonces, uno podría decir, toda acción del cuerpo nace por una idea estructurada a nivel de pensamiento por la mente y el cerebro, pero ¿dónde nace ese ímpetu del pensamiento? ¿Dónde nace ese pensamiento originalmente? Si tú lo piensas, esto pareciera ser una pregunta menor, pero es de toda relevancia. Cuando tú piensas en ir a buscar un vaso de agua, para pararte a buscar un vaso de agua, primero lo tuviste que pensar. Estabas trabajando y de repente dices, voy a buscar un vaso de agua, me dio sed. ¿Cierto? Lo piensas. Entonces, como lo piensas, te paras y caminas a buscar un vaso de agua. Pero la pregunta es, el cerebro lo que hace es generar conexiones neuronales que activan ciertas zonas, ¿cierto? Pero el ímpetu, el origen de la sensación que da después cabida a todos los patrones de conexiones neuronales, ese ímpetu inicial que genera después la canalización a través del cerebro que a su vez se ramifica en el cuerpo. ¿Dónde se genera ese pensamiento? ¿Quién es ese observador que está un paso atrás del cerebro y la mente generando el ímpetu que después el cerebro traduce en conexiones neuronales? ¿Quién es el que está atrás? Y eso, mucha cultura y muchas técnicas de meditación te lo preguntan, ¿no? Entonces, ese ímpetu inicial, primario, que después canaliza a través de la mente, y la mente estructura un pensamiento, pero estructura un pensamiento que nace ¿dónde? ¿Cómo la mente sabe si tiene que estructurar un pensamiento de ir a buscar agua, o de ir al baño, o de ir a comprar un chocolate? ¿Cómo la mente sabe qué pensamiento tiene que estructurar? Ese pensamiento original es originado en lo que algunos llaman tu alma, en lo que David Bohm llamaba el orden implicado, o de lo que Deepak Chopra llama el yo no circunscrito, el que está unido al todo, afuera de este sistema. Entonces, nuestra conciencia, que está fuera de este sistema, genera un pensamiento, genera un ímpetu que se traduce en estructuras mentales. Pero hay un paso antes. Y eso es crucial. Si tú no te das cuenta que hay un paso antes y solo comienzas desde el segundo paso, tu vida, o sea, tú dices, mi vida parte del cerebro. Estás saltando el primer paso, el más importante, que eres tú. Tú no eres tu cuerpo, tú no eres el cerebro, tú eres el que genera el ímpetu de los pensamientos antes del cerebro. Entonces, no es menor. Es un pequeño gran detalle, como se diría, ¿no? Estás saltando lo más importante, que eres tú. ¿Qué viniste tú? No a qué vino el cerebro. Si no, tendríamos que entrevistar al cerebro, ponerle un micrófono al cerebro. Cerebro, cuénteme usted. ¿Ah? ¿A qué vino a este planeta? El cerebro no te puede hablar. El cerebro puede mover la boca.
Tiene áreas motoras que pueden mover la laringe, la lengua y generar palabras, mover el aire. Eso lo puede hacer el cerebro, pero ¿qué va a decir el cerebro? El cerebro solo no puede, porque si no, cuando la persona fallece, todavía está el cerebro ahí. ¿Por qué deja de funcionar? Dígame, don cerebro, ¿por qué murió? No, no te va a responder. El que sabe todo es el que está un paso antes y te lo está saltando, te lo está saltando, te lo está saltando en las decisiones de tu vida, te lo estás saltando en la mañana cuando te levantas y tomas desayuno, te lo estás saltando cuando vas a correr, a trotar, te lo estás saltando cuando estás en el computador, te lo estás saltando cuando lees, cuando compras en el supermercado, te lo saltas todo el tiempo y no puedes saltarte lo más importante. ¿O no? No puedes saltarte lo más importante. El que va a vivir la experiencia al bosque, el que decide ir a la montaña, el que decide ir a comprarse un chocolate, no puedes saltarte el que vino a vivir la experiencia, que eres tú. Entonces, todas las culturas, todos los libros de espiritualidad, de todos los tiempos, te van a decir lo mismo. ¿Quién eres tú? Conócete a ti mismo. El templo famoso este de egipcio, el autoconocimiento, conócete a ti mismo. ¿Quién diablos eres tú? ¿A qué viniste tú? No el cerebro, no las neuronas de turno. ¿Quién eres tú? Tú sabes que las células van cambiando. Las células van muriendo, van renovándose, van cambiando parte y pieza. La autofagia existe dentro de las células que cambia ciertas proteínas, ciertos organelos, se va optimizando. Eso es pasajero. La pregunta es quién está detrás de eso, ocupando esa maquinaria, ese organismo. ¿Quién eres tú? Y muchas personas no saben quiénes son. Y no muchas personas, todos, ¿no? Todos venimos desde ahí, perdemos esa conexión, perdemos esa conciencia que los niños tienen y fluyen de ese orden implicado. Ese orden que comenzamos diciendo, tú no vas a ir a construir el bosque, ese orden ya está dado. Ya hay un por qué tú viniste. Entonces, cuando ese orden implicado, cuando tu conciencia decide bajar y hacerse cargo de un cuerpo y de un cerebro, ya sabe a qué vino. No vino a construir el bosque, vino a experimentarlo. Ya construiste tu vida. Muchas culturas hablan de que entre bardos, ¿cierto? Entre vías, tú construyes la siguiente y todo lo que te va a pasar y todos los hitos importantes y las decisiones. Tú viniste acá a experimentar el bosque, no a construirlo. Si te echas encima la responsabilidad de construir cada paso de tu vida, es que estamos en el horno. No hay tiempo, no hay capacidad para hacerlo acá. Eso tú lo hiciste antes. Entonces acá lo que tú haces es conectarte con el orden implicado. Si cada decisión tú te conectas con tu yo superior, el orden implicado, el yo no circunscrito, el universo, tu alma, llámale como quieras, me da igual, pero si tú te vienes a conectar con ese GPS permanentemente para dar todos los pasos que quieres dar, desde qué quiero comer, qué música quiero bailar, qué instrumento quiero aprender, en dónde quiero vivir, y tú lo haces desde el orden implicado, desde tu propio orden implicado original, o sea, desde tu plan, tu orden, tú ya generaste todo tu bosque, tu orden implicado original, el origen, el que da el origen a esta experiencia que estás viviendo. Ahí está el origen no está acá en la experiencia. En esta experiencia ya está, tú tienes que experimentarlo, pero el origen, ese orden explicado, tangente, tangible, que parece muy persistente, muy material, en verdad es construido originalmente en el orden implicado, en tu propio orden implicado. Entonces hay un orden, en tu vida hay un orden, y eso cuando uno lo entiende, no te digo que uno anda iluminado todos los días, no, probablemente no, pero empiezas a tener una cuota de paz, una cuota de qué rico que ya está todo el bosque hecho y no tengo que construirlo yo, no tengo que parar los árboles todos yo en un día. Tengo que vivir la experiencia, tengo que vivir ese orden implicado y conectarme con mi orden original implicado, con mi razón de estar acá, conmigo finalmente. Y yo lo decidí. Hay una especie de tranquilidad, de que todo fluye, de que confío en que esto tiene un orden, en que a lo mejor las cosas se han ido dando friccionadas, dificultosas, porque no he despertado a ese orden, por lo tanto creo que yo vine a construir el bosque, y como creo que yo,
y yo soy el que hago todo y que toma decisión y qué voy a hacer ahora y qué voy a hacer mañana y no sé qué hacer y tengo que trabajar para que las cosas se den. Si yo no me muevo, las cosas no pasan. Como creemos que esos somos nosotros los que tenemos que hacer que todo pase, empezamos a hacer cosas que se desvían de nuestro camino, se desvían de nuestro orden original implicado. Y como se desvían, la realidad nos muestra que estamos desviados con conflictos, roces, fricciones innecesarias, piedras que se repiten, con las que tropezamos. En el fondo, este sistema tiene formas de comunicártelo, ¿no? Quizás ese camino está siendo un poco más tortuoso de lo que tiene que ser. Tu camino tiene desafíos, tiene valles, tiene cimas, tiene el orden implicado, considera hitos importantes, pero no estar friccionado, chapoteando en el barro todo el tiempo. Es muy diferente, ¿no? Entonces, hay un orden. Hay millones de procesos que ocurren en tus células, en tus billones de células, billones de procesos en tu cuerpo, trillones de conexiones en tu cerebro, miles de millones de partículas armando billones de formas. O sea, hay un orden para que funcione todo y se coordine todo. Nosotros los humanos a eso le llamamos a veces teoría del caos. Los científicos desarrollaron el área de la teoría de caos porque es una manera de decir, no tengo idea, ni la remota idea de cómo funciona este orden implicado. Lo único que yo veo acá es el orden explicado, que trato de yo entender, pero no puedo porque mi cabeza me queda muy pequeña para eso. Entonces lo que yo digo es que las cosas están tan intrincadas de manera tan multifactorial que no tengo cómo saber cómo se desarrollan los sistemas. A eso nosotros le decimos teoría de caos. Y la teoría de caos dice que cualquier cosa que cambie puede terminar generando cambios brutales en los sistemas más adelante que no puedo predecir. No puedo predecirlo. Una de las cosas que más podemos predecir de la naturaleza, y aún así es muy pobre, es el clima, la meteorología. A ti te dicen si va a llover mañana, si va a haber sol pasado mañana, y llegamos hasta 2, 3 días más nada más. Y así todo nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es tan intrincado, tan multifactorial, tan infinitamente misterioso para nosotros que no tenemos todavía tecnología que pueda hacer ese rastreo y esa proyección y esa predicción de manera correcta, 100%, y entonces hablamos de probabilidades de lluvia, probabilidades de sol, y medio que le apuntamos, pero hasta por ahí. A eso le llamamos teoría de caos. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a conocer esta teoría de caos, empezar a tirar fórmulas y patrones matemáticos y algoritmos para intentar predecir. Pero se nos olvida de que lo que estamos tratando de predecir y tratando de meter en las fórmulas es el orden explicado, es la materia, es lo que vemos, es la causa y efecto de acá. Y no rendirnos, ¿cierto?, a ese orden implicado. Y fíjate que muchas personas de avanzada edad, de un pueblo, de una zona, los abuelitos, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a salir el sol. ¿Y cómo lo saben si no estudiaron meteorología? Si no tienen computador para correr algoritmos y ver qué va a pasar, ¿cómo los chamanes dicen que hacían llover? O sea, ni los meteorólogos más avanzados de hoy día pueden hacer eso. Entonces, cuando la sabiduría de una persona se empieza a conectar con el orden implicado, con ese orden anterior que da origen a esta realidad, empieza a conocer esos misterios, empieza a hacerse uno con ese orden implicado y empieza a poder manejar esta realidad explicada. He ocupado muchas veces en este rato implicado, explicado, y lo repito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es parte de lo que tenemos que ir construyendo y repitiéndonos para ir imprimiendo la pulpa de entendimiento que al final va quedando. Y decanta finalmente, ¿cierto? Hay un mundo más allá. Hay un orden más allá. El que tú en vez de luchar, mejor te rindes y te acoplas y te alineas, ¿no? Y eso es el camino finalmente espiritual. Y es lo que todos estamos intentando hacer, que nos vaya bien en la vida, que sea una vida próspera. Sin embargo, no nos rendimos y no confiamos. Lo digo como uno más, o sea, soy uno más, a todos nos pasa, todos tenemos días más o menos conectados, pero cuando
vas avanzando y dándole cabida, no eres solo materialista, sino que le vas dando cabida al mundo implicado, todo empieza a tomar otro color. Yo soy ingeniero civil industrial, súper matemático, científico, una carrera profesional muy cuadrada, muy cuadriculada, muy técnica, pero quedarse con eso, solo con eso, mm, es quedarse solamente con la punta del iceberg de lo que ves, del explicado, de lo material, lo que se ve, y eso no explica nada. El orden no está ahí, ¿cierto? Y es como correr en la rueda del hámster, buscar y buscar explicaciones en donde no están. Hay que sumarle, ambas cosas sirven. Sirve la técnica, la ciencia material para intentar explicar ciertos patrones que yo puedo utilizar en mi vida. Sirve saber qué hace la alimentación sana, el deporte. Yo mismo doy cursos en donde explico a las personas cómo funciona su cuerpo. ¿Para qué? Para que conectando con esa información técnica, tú empieces a instruir, a eh, conectar con ese mundo invisible del orden implicado. Cuando una persona estudia una disciplina y estudia de algo, arquitectura, arte, ¿le ayuda o no le ayuda? Claro que sí, o sea, si una persona quiere ser músico y estudia música, va a tocar mejor, va a tener mejor desempeño en el violín, en el piano, o sea, la información técnica del orden explicado acá en el tiempo-espacio funciona, sirve, sí, sí, porque te ayuda a desarrollar un patrón, una mecánica, un entendimiento consciente. Y yo aprendo cómo funciona el cuerpo para quemar grasa y tomo el curso de Álvaro y me queda claro cómo tengo que quemar grasa dentro de las células, las mitocondrias, cómo funciona la insulina, los niveles hormonales, el estrés, la flora bacteriana. Entonces ahora me puedo conectar con el orden implicado, es decir, el orden explicado de la materia, lo técnico, la información, es un molde que uno imprime y saca de ese orden implicado. No lo voy a conocer con todos los detalles, pero al menos saco los patrones. De esta manera se baja de peso. De esta manera los arquitectos construyen mejores edificios. De esta manera los científicos o los ingenieros construyen mejores submarinos. O sea, hay una técnica, porque es una técnica que es un subconjunto, es un molde, un patrón que se extrae del orden implicado. Por lo tanto, sirve la técnica. Pero creer que ahí está todo, ahí hay un error. ¿Cierto? Por lo tanto, para ir cerrando, tú tienes un pie en un mundo visible, material, y tienes un pie en un mundo, eh, llámale virtual, energético, anterior a este mundo material. Tú tienes un orden. Tú tienes un orden que ya escogiste. Tú tienes un orden implicado, personal, original tuyo, que pertenece al orden implicado, universal, global del todo. Es un subconjunto. Y tú siguiendo tu orden personal implicado, original, acoplándote a él, alineándote con él, intuyéndolo, empezando a conocer sus señales, sus síntomas, entonces vas a poder empezarlo a traer a la técnica, a la especialización de tu propia vida en la materia. Persigue ese orden implicado. Eso sería uno de los puntos clave de la espiritualidad, ¿no? Persigue ese orden que no se ve, que tú mismo a lo mejor ordenaste antes de venir acá. Como del ABC de la espiritualidad, ¿no? Sigue ese orden invisible. Cuando uno empieza a intuirlo, a sentirlo más presente, qué sé yo, a manejarlo un poco más, se va notando, se va notando. No, no es que uno sea un gurú de un día para otro, no, eso no es. Simplemente que se va aprendiendo. Todas las personas lo hacen, si tampoco es algo que sea exclusivo de los que leen libros de espiritualidad. Cualquier persona de una montaña que nunca leyó un libro, va aprendiendo de la naturaleza, va aprendiendo de los animales, de los pájaros, de las nubes, sabe cuándo cosechar, sabe cuándo sembrar, sabe cuándo eh, as- ordeñar a sus animales, sabe cuándo esquilar a la oveja, ha ido aprendiendo de la tierra, de la naturaleza. La naturaleza finalmente es un gran maestro, ¿no? Porque
nos extrae, nos exprime gotas de sabiduría de este orden implicado. Por eso que siempre las analogías con la naturaleza, como en el Tao Te Ching, son espléndidas, maravillosas, entran fácilmente en tu psique, se entienden, son claritas, son como agüita que va entrando, clarificando conceptos, porque la naturaleza probablemente sea el gran maestro del orden implicado traído a lo tangible, a lo explicado. Por lo tanto, la invitación, querido amigo o amiga, es que cada paso de tu día, de tu semana, sea tratando de conectar los puntos, conectarlo con ese orden, presiéntelo, olfatéalo, se siente a lo lejos, hay algo más. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Por qué me pasan estas cosas? Hay un orden detrás. Y que eso te genere curiosidad, pero al mismo tiempo tranquilidad. Hay un orden. Canso. No tengo que construir yo el trekking, el bosque. Vine a explorarlo y a disfrutarlo y a aprender de sus señales. Y a tratar de alinearme con el camino correcto dentro del trekking para no perderme. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Espero que sí. Si es así, házmelo saber en los comentarios. Ponle me gusta, suscríbete, comparte este capítulo. Si te hace sentido estos temas, te espero las próximas semanas. Únete, acompáñame en este viaje de conceptos, de ciencia y de mucha espiritualidad y de reflexión para la vida. Siempre digo, comparte este capítulo porque me ha pasado que de verdad a veces los capítulos llegan a personas de otros lugares, otros países y me contactan personas que a lo mejor yo directamente nunca hubiera llegado, pero les llegó el capítulo, el podcast les hizo sentido y es increíble cómo hoy eso puede ocurrir. Una magia que antes no tenían disponible nuestros antepasados. Poder llegar a distintos lados de manera virtual. Así que compártelo con tu familia, con tus amigos, con quienes creas tú que están ahí en el borde, entrando a estos temas espirituales y que están a punto, necesitan solo un empujón. Un empujón amoroso, por supuesto. Oye, te dejo nada, un abrazo enorme, muchos cariños, espero que sea una linda semana, un lindo fin de semana, cuando sea que esto lo estés escuchando. Te dejo invitada también para visitar mi Instagram, para visitar el proceso Experiencia de Ciencia y Espiritualidad que cambia paradigmas, creencias, formas de ver la vida, un proceso espiritual para construir nuestra realidad, hacer magia, como a veces yo digo. Después está el proceso de nutrición integrativa, el coaching de longevidad, salud científica, hábitos y todos los cursos y publicaciones gratuitas que dejo ahí de información valiosa. Así que visita el Instagram, suscríbete a todos estos canales. Y cualquier cosa, feliz, acá estoy. Si quieres tomar contacto conmigo y averiguar más de algunos de estos procesos. Te mando un gran abrazo y te espero la siguiente semana para un nuevo capítulo de Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.